Buenos días, profesor, buenos días con todos. Somos el grupo número 4 y el día de hoy vamos a presentar nuestro trabajo final del curso de Administración de Operaciones, enfocado en el análisis de la empresa minera Lambayeque Metalsac. Este trabajo tiene como propósito evaluar cómo un shock externo puede impactar en la capacidad productiva, los costos y la logística de una empresa metalúrgica regional y cómo la gestión de operaciones permite responder de manera eficiente ante estas variaciones del entorno. El grupo está conformado por Sareli Saldaña, Carlos Vara, Fátima Coyana, Luis Vázquez y quien les habla, Alexandra Zúñiga. A continuación, damos inicio con la presentación. Para contextualizar el sector, es importante entender primero el entorno en el que opera Minera Lambayeque SAC. La región Lambayeque tiene una economía bastante diversificada donde predominan actividades como la agroindustria, la pesca, el comercio y los servicios. Si bien no es una zona minera tradicional, sí cuenta con antecedentes de procesamiento de cobre y con condiciones logísticas favorables gracias a su cercanía al puerto de Letén y a la Panamericana Norte. Por otro lado, a nivel regional, el sector metalúrgico está compuesto principalmente por pequeñas y medianas empresas que producen derivados del cobre para construcción, electricidad y manufactura. Sin embargo, enfrentan varias limitaciones, como por ejemplo la poca infraestructura, la minera formal, dependencia de proveedores externos, costos logísticos elevados y los riesgos operativos asociados al fenómeno del Niño. En el panorama nacional, el cobre sigue siendo el principal motor económico del Perú, representando cerca del 30% de las exportaciones y alrededor del 10% del PBI. Además, la demanda internacional continúa creciendo debido a la expansión de energías renovables y de la electromovilidad. Con este contexto, Minera Lambayeque Metalsac se convierte en un caso representativo para analizar cómo una empresa metalúrgica regional responde ante shocks externos y cómo factores logísticos, productivos y regulatorios pueden influir directamente en su desempeño operativo. Para complementar la contextualización del sector, es importante entender por qué analizamos un shock externo y cuál es su impacto real en las operaciones metalúrgicas. Las empresas dedicadas al procesamiento del cobre son muy sensibles a cualquier variación abrupta en su entorno, ya sea por cambios en los precios internacionales, restricciones logísticas o modificaciones regulatorias, y al tratarse de pymes, estas variaciones pueden generar caídas inmediatas en las capacidades productivas, incrementos en los costos operativos y retrasos en los abastecimientos de insumos críticos. En regiones como Lambayeque, esta vulnerabilidad se amplifica por la dependencia de maquinarias de insumos que provienen de otras zonas del país, por la infraestructura limitada para actividades metalúrgicas y por los riesgos climáticos asociados al fenómeno del Niño que afectan la conectividad y el transporte. Justamente por eso, estudiar el impacto en shock externo permite identificar cuáles son las principales brechas operativas y qué estrategias pueden adoptar las empresas para asegurar la continuidad de sus procesos. En este trabajo utilizamos como caso de estudio de la minera Lambayeque Metalsac, la que nos permite evaluar cómo este tipo de eventos puede alterar su producción, su logística y sus costos, y cómo una adecuada gestión de operaciones puede mitigar esos efectos. Bueno, yo soy Luis Vázquez y voy a hablar sobre el evento disruptivo. Y bueno, durante el segundo trimestre se produjeron protestas de colectivos sociales y gremios de transporte en la macro región norte debido al aumento de combustible y cambios normativos. Estas manifestaciones bloquearon por más de 12 días tramos claves de la Panamericana Norte, como en zonas como Moche, Morrope, Jayanga y también Olmos, afectando el tránsito de carga pesada. El bloqueo detuvo el ingreso de insumos esenciales para la operación metalúrgica, como reactivos, repuestos, explosivos, y impidió la salida de productos terminados. También generó congestión en los puertos de Eten y Paita y retrasos logísticos regionales. Este tipo de eventos es recurrente desde antecedentes como entre los años 2019 y 2024. Para Minera Lambayeque Metals, la empresa, el impacto fue significativo porque la capacidad operativa cayó entre 35 a 50%. Y la planta tuvo paradas de hasta 7 días. El lead time pasó de 3 a 5 días a 2 y 18. Los inventarios finales aumentaron del 30% y los costos logísticos subieron hasta 45%. Comerciantes se generaron penalidades por incumplimiento
Y bueno, hubo una reducción del 20% de 35% en producción mensual y retrasos en la facturación. Además surgieron riesgos operativos y ambientales por la acumulación de materiales y la falta de acceso a repuestos críticos. Con el escenario base, la empresa opera con normalidad. Se proyectan 311 pallets y la productividad es de 5.14. Los lead times de los insumos están entre 11 y 32 días. Con estos valores, la planta cubre la demanda sin interrupciones, los inventarios se mantienen estables y los costos de hornear y almacenar no presentan variaciones. Cuando aplicamos el evento disruptivo, el bloqueo de la Panamericana Norte, los efectos son bastante claros. La productividad cae a 4.11, los lead times aumentan entre 20 y 30%, los costos unitarios suben por las rutas alternas y la capacidad disponible se reduce prácticamente a la mitad. Esto genera acumulación de inventarios en despacho y obliga a usar horas extra y subcontratación. Cuando se modificaron los parámetros clave del escenario disruptivo, tales como el lead time, costos unitarios y la productividad, nos dimos cuenta que el modelo estaba completamente vinculado. Es así que al cambiar esos datos, recalculamos automáticamente los inventarios, la planeación agregada, el MPS y el MRP. Esto nos permitió ver cómo un solo shock externo afecta a toda la cadena. Aumenta el costo anual de inventario, cae la capacidad y cambia por completo la estrategia de producción. Con esta simulación podemos entender y comparar ambos escenarios para ver el impacto total del evento sobre la operación. Y bueno, llegando con las conclusiones, el análisis demuestra que Minera Lambayeque Metal Sac es altamente vulnerable ante disrupciones externas como el bloqueo de la Panamericana Norte. El evento generó aumentos en tiempos de abastecimiento, costos logísticos y acumulación de inventarios, además de una reducción significativa en la productividad y en la capacidad de cumplir con la demanda. Al comparar ambos escenarios, vemos que la operación funciona bien en condiciones normales, pero se desestabiliza rápidamente ante un shock. Esto evidencia la necesidad de fortalecer la planeación agregada, la gestión de inventarios y los planes de contingencia para poder garantizar continuidad operativa y reducir riesgos ante futuras interrupciones.